Llamas tu espíritu a la fiesta. Y si por fuerza de fallar, Una vez vueltas a descanso en ti. habita en mí hasta obtener victoria al fin, sin más dolor, sin más sufrir, la gloria sea a ti. En ti y habita en mí hasta obtener la historia al fin, sin más dolor, sin más sufrir, la gloria sea a ti, que sea solo a ti. Muy bien, hermanos, voy a solicitar que los pequeños puedan avanzar a su tiempo de escuela bíblica. Allí van avanzando ellos para tener ese tiempo con las escrituras, mientras nosotros preparamos nuestras Biblias, preparamos quizás dónde anotar, preparamos nuestra esferográfica, porque vamos a seguir compartiendo el Evangelio de Mateo. Estamos exponiéndolo verso a verso. Bueno, ya conocen que aquí tratamos hacemos predicación expositiva y para nosotros es válido ver todo el consejo de Dios. Hemos arrancado la serie, por decirlo así, de lo que es la oración. Hay 2 sermones en las semanas pasadas que hablan de eso, de derribar los errores respecto a la oración. Pero ahora vamos a entrar en Mateo 6, por favor, versículo número 9 en adelante, vamos a leer. Dice la Escritura, Mateo 6, versículo número 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude, pedir su guía. Padre, qué agradable es poder encontrar este pasaje por la estructura que tiene, por la importancia que tiene, por la enseñanza que tiene para nosotros. Así que rogamos que usted bendiga su santa palabra en esta mañana, que sea dándonos, Señor, esa inteligencia espiritual que necesitamos para captar y luego para aplicar en decisión valiente lo que tú dices para edificación de nuestras vidas, Señor. Así que ruego que sea tu bendición, como siempre, sobre este pueblo, sobre oídos atentos, sin entretenimiento, sin distractores, concentrados en ti. Necesitamos tu ayuda, Padre, para hacer aquello. Yo sé que tú conoces que somos ovejas y las ovejas se desvían muy fácilmente. Por eso ruego a usted, que es nuestro gran pastor, que nos ayude en esta mañana a entender su palabra con el propósito que usted sea glorificado en nosotros. Padre, te lo rogamos en Cristo. Amén. Bueno, Jesús entrega aquí una guía con 6 peticiones que contienen este modelo de oración. Jesús nos va a llevar aquí a una clara comprensión en estos versículos del 9 al 13 del carácter, de la naturaleza de Dios que se toca en los primeros versículos. Esta es una oración, es un camino acertado para las peticiones del creyente. Incluso muchos autores cristianos han diseñado libros para la explicación de esta porción de la Biblia. Esta es una oración modelo, es notable. Si usted observa, no son más allá de 80 palabras, ni siquiera son 80. Así que es breve, simple, es sencilla. Pero esta oración tiene mucha teología que tú y yo tenemos que aprender. Y claro está que se conoce a esta sección como la oración del Padre Nuestro. Así la han llamado muchos por la primera línea de expresión: Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero lo cierto es que debemos de llamar
a este pasaje, a esta oración, no la oración del Padre Nuestro, sino la oración de los discípulos. Bueno, ¿por qué? Porque según Lucas 11, del 1 al 4, fueron los discípulos que observaron a Jesús que estaba orando y ellos se intrigaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan hizo con sus discípulos. Queremos que nos enseñes. Y el Señor, complaciente, en misericordia, con gracia, dio estas líneas que tú acabas de leer. Así que son los discípulos. No es el Padre lo que debe entender que es la oración, sino que somos nosotros los que debemos comprender la dimensión de las palabras de Jesús expuestas aquí. Y esta no es una oración para repetir incesantemente, pensando que si repetimos esta oración vamos a ser escuchados realmente por Dios, porque eso sería como tener el pensamiento que Jesús viene derribando en los versículos anteriores de no uséis vanas repeticiones. ¿No es pecaminoso que alguien la sepa de memoria? No, definitivamente no, porque es la Escritura, así como otras partes de la Escritura también hay que aprenderlas. Así que esto no es pecaminoso, pero no es una oración solamente de tipo liturgia que debo de repetir y nada más. Creo que lo más esencial acá en este pasaje es que debemos entender esto, porque Jesús nos está capacitando en estas líneas cómo debes dirigirte a tu Padre Celestial. Jesús trata eso, y Martin Lloyd-Jones, para mí el mejor expositor de la Biblia en el siglo XX, dijo estas palabras respecto a la oración, y cito: la oración en sin lugar a dudas es la actividad suprema del alma del ser humano. El hombre llega a lo máximo cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios. Fin de la cita. Y cuando vemos este texto, el enfoque entonces, si Jesús arranca con el Padre, el enfoque no somos nosotros, el enfoque es Dios y luego seremos nosotros. Y vamos a verlo. Es como que Jesús nos estuviese diciendo en esta mañana: oye, en la medida que tú conozcas a Dios, vas a disfrutar de la oración. Vas a disfrutar. Y vamos a ver, quiero que observen ustedes en su Biblia, que las tres primeras peticiones son relacionadas con Dios. Versículo número 9, la primera petición es: santificado sea tu nombre. La segunda petición, versículo 10, venga tu reino. Y la tercera petición, en el mismo versículo 10, es: hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Es decir, que las tres primeras peticiones encontramos que están relacionadas con Dios. Su nombre, su reino y su voluntad. Él es el centro. Luego somos nosotros. Ahora mira tu Biblia, el versículo número 11, encontramos estas peticiones que están relacionadas con nosotros, con la vida humana. Versículo 11 habla del pan de cada día. Versículo número 12 habla del perdón divino. Y versículo número 13 dice: no nos metas en tentación. Está hablando de qué cosa allí, de la protección que Dios da a sus hijos. Observa la estructura, está muy clara. Son 6 peticiones fundamentales. ¿Y cómo debemos entender cada frase? Creo que esto a modo de introducción va a servir muchísimo para que cuando veamos cada petición, como yo siempre les digo, hermanos, no tenemos necesidad de correr, necesitamos es entender la Biblia. Así que vamos, y quiero que vean ahí su Biblia, ¿qué debemos entender en cada frase? Bueno, de forma clara, si yo le digo a Dios, Padre nuestro, debo entender entonces su paternidad. Debo entender su paternidad. Si digo, santificado sea su nombre, debo entender su santidad. Si yo digo, venga tu reino, debo entender su realeza cósmica. Si yo digo, hágase su voluntad, yo debo entender entonces su soberanía, que Él es soberano. Si yo le digo a Dios, el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, entonces yo debo entender que toda provisión viene de Él, nada más. Si yo le digo, no me metas en tentación, líbrame del mal, yo debo entender que solo el único que me guarda de todo aquí en la tierra es Él, su protección. ¿Se da cuenta que no radica esto en nosotros? En todo lo que he mencionado hablo de su paternidad, su santidad, su realeza, su soberanía, su provisión, su perdón y su protección. ¿Dónde estás tú? Pues nosotros somos los beneficiarios.
Por eso está la oración de los discípulos, para aprender lo que es Dios, cómo actúa Dios. Eso tiene en mente el Señor Jesús realmente con la multitud. Aquí el punto es, ¿quién es Dios para ti? Ese es el punto. Eso es lo que quiere Jesús que entendamos. Muy bien, ya hemos visto lo que debemos entender de forma primaria, pero de forma secundaria, entonces, si yo cada frase de esta puedo ver su paternidad, su santidad, etcétera, etcétera, entonces, ¿cuál es tu responsabilidad o cuál es mi responsabilidad? Bueno, atentos. Si Él es mi Padre, entonces mi responsabilidad y la tuya es cuidar esa relación de una forma respetuosa y devocional. Si Él es santo, entonces tu responsabilidad es que tú seas reverente a esa santidad. Si Él tiene un reino, entonces ¿cuál es tu responsabilidad? Que tú seas sumiso ante su soberanía. Si yo digo que Él cumple su voluntad, entonces tu responsabilidad es que seas agradecido con todo lo que tengas o no tengas para con Él. Si yo entiendo eso, si yo comprendo que Él es perdonador, entonces tu responsabilidad será ser humilde ante los demás para perdonar. Si yo digo que Él es poderoso para librarme del mal, porque me guarda, porque me protege, Jesús está enseñándonos con una de esas peticiones, entonces ¿cuál es tu responsabilidad? Tu responsabilidad es que tú aprendas a tener confianza en el cuidado providencial de Dios en esta tierra. Así que no solamente de pedir por pedir, sino que entender cómo actúa Él y qué debo hacer yo en esa petición. La oración es un modelo, esta oración es un modelo para entender a Dios. Y si usted entiende este modelo de oración, usted va a saber cómo vivir para Dios. Un conocido expositor dijo lo siguiente respecto a esta oración, cito: nuestro Señor ahora da un modelo divino para que todos los creyentes puedan orar de una manera que sea agradable a Dios. Fin de la cita. Así que usted tiene aquí un tesoro incomparable, hermano. Un tesoro incomparable en este modelo inspirado de una oración bíblica. En definitiva, queremos utilizar tú y yo este modelo de oración para crecer en nuestra vida privada, ¿o no? Claro, yo quiero crecer en mi vida de oración y debo de hacerlo bien. Y aquí tengo la palabra, aquí tengo lo que dice Jesús respecto a cada tema de eso, a cada petición. Por eso, y esta mañana yo quiero que usted observe a manera de introducción de este tema, porque sería totalmente desperdiciar el estudio bíblico pensando que en un solo sermón puedo dar todas estas peticiones. Aquí hay riqueza realmente, aquí hay mucho por lo cual debemos de trazar muy fino. Así que en esta mañana al menos quiero que cada uno de nosotros entendamos la estructura. ¿Cómo está formado estos versículos? Número 1, hay una invocación a Dios aquí. Número 2, están las peticiones a Dios. Y número 3, vamos a encontrar la exaltación a Dios. Primero vamos a encontrarnos con una invocación. Pero antes de la invocación, mira tu Biblia, Jesús dice, el versículo 9, hay un mandato aquí. Vosotros pues oraréis así. Ese pues es un contraste a lo que venía criticando, a lo que venía refutando. ¿A quién refutó? A los gentiles. Es decir, entonces ustedes van a hacer no eso, sino esto. Por eso está ese pues gramaticalmente allí. Vosotros pues, ahí está la multitud del sermón del monte. Vosotros pues van a orar de esa manera. Lo interesante es que esto en el griego está en un imperativo que es una orden. No hacer lo que Jesús dice aquí es pecado, es transgredir su mandato. Así que no tomen así como que está adornando el texto del vosotros pues oraréis así, porque este es el mandato de cual fluye todo lo que viene a continuación. Es como que Dios te dijese a ti en esta mañana, mira, aquí te pongo, ¿obedeces? O obedeces, porque si no lo haces, estás en problemas para con Jesús. Vosotros pues oraréis así. Es una demanda para los discípulos. Y Él nos está diciendo aquí que vamos a repetir lo que viene a continuación. Si nos va a entregar la estructura. Hay un diseño aquí.
Esto trae beneficios para quienes aprenden a hacerlo como Jesús dice. Recuerde, no repetir, sino ver la intensidad del entendimiento, que lo vimos hace un momento. Y entendemos que ni el mismo Señor Jesucristo estuvo repitiendo esta oración. Usted se ha leído Juan 17, que es la oración sacerdotal. Si Jesús dijo entonces en un sermón, oraréis así, bueno, entonces él va a Juan 17 y no oró literalmente como enseñó. Estaría contradiciéndose, porque esa no es la intención de este pasaje, de que se repita y se repita y se repita de una manera arbitraria, hasta en cierto sentido no valedera realmente delante de Dios. En Lucas 11, del 2 al 4, también se repite esta oración, pero está un poquito más breve. Aquí está más detallada. Jesús nos está enseñando la oración de los discípulos como una oración, como una fórmula. No lo está haciendo así. Jesús lo está haciendo para que nos concentremos en una vida de oración. Y no debemos tener solamente una forma de orar, pero aquí hay 6 peticiones fundamentales que deben inundar, que deben marcar nuestras oraciones. Estas 6 peticiones deben de marcar nuestras oraciones. Pero yo quiero que veas lo que te acabé de decir hace un momento, cómo está estructurado. Versículo número 9. Aquí está la invocación. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la invocación. Porque ya hace un momento vimos cuáles son las 6 peticiones. ¿Cierto? Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos es la invocación a Dios. Luego vienen las peticiones. Y al final, versículo número 13, la segunda parte que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la conclusión, que es la exaltación para la gloria de Dios. Entonces, esta es una oración fácil de entender para nosotros y debe usted tenerla ahí en su cabeza. Primero hay una invocación, Padre nuestro que estás en los cielos. Luego vienen las 6 peticiones y luego viene al final la conclusión. Si tú te olvidas un momento de las peticiones, vamos a hacer esto. Si tú te olvidas de las peticiones, de las 6 peticiones, ¿cómo se leería este pasaje? Se leería así. Padre nuestro que estás en los cielos, me olvido de las peticiones, paso al 13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, si yo lo leo de esa manera, olvidándome de las peticiones un momento, yo me doy cuenta que Jesús me está entregando realmente un solo fin para orar. ¿Cómo termina él? Exaltando la gloria de Dios. Es decir, que las peticiones están en completa armonía, porque son las que están en medio, ¿verdad? Las peticiones deben estar en armonía para buscar la gloria de Dios, las tuyas y las mías. La Biblia enseña que cuando no oramos para buscar la gloria de Dios, sino que pretendemos ir a Dios para sacar un beneficio, y Dios que escudriña nuestro corazón ya lo sabe, oramos mal. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La gloria de Dios es lo más trascendente e importante en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Está sobre todo lo demás. Y en esta oración modelo vemos que Jesús continúa con la misma armonía de la palabra de Dios. Él enseña esta oración para que nosotros aprendamos a orar dando gloria a Dios con nuestras peticiones. ¿Dios se glorifica cuando suple nuestras necesidades o no? Claro que sí. Y esa es la cuarta petición, por ejemplo. Dios se glorifica porque satisface nuestras necesidades espirituales. La quinta y sexta petición hablan de eso. ¿Saben cuál es la quinta petición? Versículo número 12. Perdónanos. ¿Cuál es la sexta petición? Guárdame, protégeme. Son bendiciones espirituales. Es decir, que cuando usted está protegido, su oración debe ir enfocada: Señor, a ti la gloria por la protección que tengo, a ti la gloria por la provisión que tengo, a ti la gloria por que suples mis necesidades físicas, pero también suple mis necesidades espirituales.
Mire, por favor, la quinta petición que hace una referencia al pasado. Perdona nuestras deudas. Es decir, nuestros pecados pasados, perdónalos. Perdona los presentes también. Como nosotros, dice el texto ahí, perdonamos a los que nuestros deudores. Muchos quisieran borrar esa parte de la Biblia, pero déjeme decirle que de las 6 peticiones, vamos a dejarlo claro, de las 6 peticiones, la más difícil, observen el texto, es la quinta. ¿Por qué yo llego a esa conclusión de que la más difícil es la quinta? ¿Por qué la más difícil es y no me metas en tentación, líbrame del mal? ¿Por qué es la más difícil? Perdona nuestras deudas. ¿Por qué es la más difícil eso? Es la única petición que el Señor tiene que detallar lo que significa. Versículo número 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, observa, es la única petición que Él va a detallar, así tiene que ser. Las otras no las detalla, están claras, pero como conoce la dureza de nuestro corazón para no perdonar, Él tiene que detallar de forma majestuosa la petición 5. Versículo 14, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, observa el detalle, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso lo vamos a estudiar más adelante, pero observa que es la petición que Jesús detalla de todas las 6. Las otras no las detalla. Eso tiene una intención totalmente clara. Ahora, yo espero que usted ya se haya fijado a esta altura del sermón que esta oración es de interés individual. A ver, no dice Padre mío que estás en el cielo, dice Padre nuestro. No dice el pan dámelo a mí hoy, sino dice dásnoslos hoy. Observa, no dice perdona mi pecado, no dice perdónanos nuestras deudas. No dice también como perdono a mi deudor, no, sino como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice no me metas en tentación. ¿Está leyendo bien? Dice allí, no nos pronombre, nosotros, no nos metas en tentación. No dice líbrame del mal. Dice líbranos del mal. Es decir, que esta oración representa entonces la forma en que tú y yo debemos aprender a llevar las cargas de nuestros hermanos en la fe. Dios está tratando entonces con las oraciones egoístas aquí. Jesús está diciendo, no oren siempre en primera persona, traten de orar por todos. ¿Se lo ven? Esa es la estructura. Ahí está. Interesante lo que está diciendo Jesús aquí. Este es un patrón, como dice Robertson, conocido comentarista bíblico. Él dice, ciertamente este es el patrón perfecto para nuestras oraciones. Aquí se enseña a vivir correctamente. Esto es lo básico, esto es lo trascendental. La invocación que nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces es una relación de amor con el Padre, por lo cual los hijos podemos dirigirnos. Y si yo le digo Padre a Dios, entonces hay respeto, hay consideración, hay reverencia a su ser. Hay un sentido de relación de padre a hijo. Dice Jesús, Dios es tu Padre. Por eso decimos Padre nuestro. Eso debe llenar nuestra mente a tener una capacidad de devoción familiar cada vez que me acerco. No me acerco a un extraño, me acerco a mi Padre celestial. La nación de Israel llamaba así al Dios de la Biblia. En 63:16 de Isaías, dice el profeta, pero tú eres Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, oh tú Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Los judíos se dirigían a Dios como nuestro Padre Celestial cada vez que oraban. Ellos lo hacían de esta manera, pero Jesús combate eso. ¿Con qué? Con la religiosidad que ellos lo hacían. Por eso el énfasis aquí. Y esto hay que tenerlo claro, porque si Jesús está combatiendo a aquellos judíos que repetían, nuestro Padre Celestial, y llamaban así al Dios de la Escritura, pero lo hacían de una manera religiosa, Jesús y la Biblia enseña que ahora, cuando Él llega a enseñar esta porción de la Escritura,
Él está haciendo una distinción realmente. Hay una distinción bíblica. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Y vamos a verlo a la luz de la Escritura. Si usted arranca en el capítulo 5, cuando Jesús comienza este sermón, Él dice, versículo número 3, aquí está la entrada al reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces los que no son pobres en el espíritu, los que nunca reconocen su bancarrota espiritual, los que nunca ven su miseria como seres humanos pecadores en transgresiones, mentes y acciones, pecados omitidos y no omitidos, si alguien no llega a ver eso y no corre a Cristo, él arranca el sermón diciendo, entonces no tienes el reino, no eres parte de esto, no eres parte de la fiesta de Dios si no tienes a Cristo. Eso es lo que está manifestando la Escritura. No solamente eso, obsérvelo allí en su Biblia. Jesús está manifestando entonces que todo ser humano, para convertirse en un hijo de Dios, y ya vamos a ver lo que son los seres humanos sin Cristo, deben reconocer su miseria espiritual y deben clamar por perdón por medio de la fe en Jesús. No hay otra manera. Versículo 9, ahí mismo, capítulo 5, obsérvalo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador? Alguien que primero en el versículo 3 reconoció su miseria espiritual y pudo ir a tener paz con Dios. Solamente las personas pueden dar paz a la demás gente cuando están en paz con Dios. ¿Sabías eso? Cuando la gente no tiene paz con Dios, se pelea con todo el mundo tiene conflicto, rencilla. No son hijos de Dios, entonces dice Jesús, porque los pacificadores son los que primero entendieron que eran enemigos para con mi Padre. Y mi Padre, por medio de su gracia, por medio de mi sacrificio, los perdonó por gracia y ahora se han reconciliado con Dios y ahora pueden entender a los demás. No hay más evidencia. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Bueno, son los pacificadores, entendemos. También vaya al versículo 44 ahí mismo. Estamos viendo todo lo que dijo Jesús antes de la oración modelo. Versículo 44, obsérvelo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen. 45, observa, para que seáis, ¿qué cosa? Hijos, ¿de qué cosa? De vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué belleza! Significa que está diciendo el Señor en el versículo 44, ¿cuáles son mis hijos? Mis hijos son aquellos que aman a quienes lo ofenden, no que se pelean. ¿Sí lo ve? Palabra de Jesús, ¿o no? Dice claramente allí, a los que bendicen, a los que los maldicen, a los que hacen bien, a los que se portan mal con Él. Esos son mis hijos, dice el Señor. Los que pagan mal por mal no son mis hijos. Es decir, ellos no tienen derecho a la oración modelo. Versículo 45. Esto hacen los hijos de Dios. Tienen el carácter del Padre. ¿Cuál es el carácter del Padre? Que hace salir el sol para sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, es bueno para con todos. Los hijos de Dios son aquellos que aprenden a amar a su enemigo. Y muchas veces los enemigos pueden estar en la misma casa. Si no amas a los que tienes en la misma casa, tú no eres hijo de Dios. Palabra de Jesús. ¿Entendemos eso? Entendemos que esta oración es modelo dado para los hijos de Dios, porque uno de sus discípulos que estaba escuchando el sermón, Juan, el discípulo que se lo considera el discípulo amado, él escribe un evangelio después de escuchar todo este sermón y después de haber estado con Jesús más de 3 años, de haber visto su gloria, su muerte, su sufrimiento, de haber visto su resurrección. Y él dice en el evangelio, en el versículo 12 de su primer capítulo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice primera de Juan, ya siendo anciano, dijo estas palabras en el año entre 80 y 90. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Así que hay evidencia clara que los que han abrazado a Cristo por la fe, estos son hijos de Dios. Quienes creen que Él murió por sus pecados y resucitó para dar una buena vida, esos son hijos de Dios. Quienes creen que ya tienen la vida eterna y viven bajo su dependencia, bajo su gracia, esos son hijos de Dios. Aquellos, ¿cuáles son los hijos de Dios? Los que han testificado públicamente que Él es su Señor delante de todo el mundo. Esos son hijos de Dios. No el que tiene a Jesús escondido. No es aquel que dice, Dios conoce mi corazón. Dios lo conoce más porque tú eres un mísero pecador. Porque dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Entonces, ¿será el Padre Nuestro una oración para repetir por repetir? No, no lo es. No lo es. La evidencia bíblica dice que los hijos de Dios viven para Cristo y los hijos de Dios no son esclavos del pecado, ni se satisfacen por cometer pecado los hijos de Dios. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora escucha el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, yo creo que esto es un lenguaje bastante sencillo, bastante dulce realmente para nosotros. Porque si yo voy a las palabras de Jesús y a su confrontación, creo que todos los predicadores en la tierra quedamos cortos realmente en la dimensión como Él hablaba con autoridad. ¿Se recuerdan la escena? Porque Jesús también hizo esta distinción entre los hijos de Dios y los que no son de Dios. Jesús lo hizo. Y lo hizo públicamente, lo hizo con autoridad. Y lo hizo ante los religiosos de aquellos días. Jesucristo, cuando se refirió a los fariseos, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús llamó a los religiosos de sus días hijos del diablo, porque sus acciones... Escuche, no porque fueron engendrados con el espermatozoide del diablo, no, sino porque sus acciones se relacionaban íntimamente con las acciones del diablo. Es decir, estaban en plena armonía con el pecado. En otras palabras, les llamó hijos del diablo porque nunca se arrepintieron de sus pecados. Por eso les llamó así. Porque vieron al Mesías de frente y nunca le entregaron su vida. Jesús hizo esta distinción, no la hizo José Luis, no la hice yo. Es decir, cuando nosotros mencionamos Padre Nuestro, hay un sentido de pertenencia en esta oración, en que Él es mi Padre porque por su gracia me ha limpiado y estoy en Cristo. Y significa que todos los creyentes en todo lugar son de la familia de Dios. Y cuando entendemos este Padre Nuestro que dice Jesús, yo comprendo que Jesús me está hablando. Disfruta de tu Padre que tiene un íntimo amor eternal. ¿Por qué es amor eternal? Porque la Biblia dice que Él me amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué son los demás seres humanos sin Cristo? En un sentido, Dios es su Padre, pero creador. Dice Robertson, otra vez lo cito, Dios en un sentido es el Padre de todos los hombres. El reconocimiento de que Él es el Padre en sentido pleno es el primer paso para volverse a Él en regeneración y conversión. Fin de la cita. Significa que los hombres sin Cristo solamente Dios es su Padre en el sentido creador, pero no de relación de amor en intimidad. Ahora, la Biblia dice que quien tenga Padre solamente como creador y si nunca va a Cristo, dice que un día recibirá la ira de Dios. Aquí en el Sermón del Monte, hermanos, esta palabra Padre tiene un sentido de salvación.
soteriológico sería. Un sentido soteriológico, redentor. Así como el Padre es bueno con todos, extiende su misericordia, pero no significa que sea su Padre a nivel de relación de amor íntimo. Está la clara distinción. ¿Dónde está eso, José Luis? Que si un día los hombres que tienen a Dios como Padre solamente creador, que nunca reconocen a Cristo, ¿dónde está eso? Que la ira de Dios vendrá sobre esas vidas. Escúchalo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Y Pablo enseñó esto en Romanos 2:5 también. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8, escúchelo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay hombres que les encanta obedecerse a ellos mismos en vez de obedecer la palabra de Dios. Qué mal la van a pasar el día que se encuentren con Cristo. Déjeme seguir leyendo. Dice Pablo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Y sabe qué es hacer lo malo aquí en esta tierra? Nunca confesar a Cristo. Eso es lo malo. Al judío primeramente y también al griego, pero gloria, escuche para los cristianos, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Padre nuestro entonces significa amor eternal, amor en comunión, amor en intimidad, cercanía, porque Dios siempre está cerca de todos sus hijos. Él está cerca de todos sus hijos. Por eso nos podemos acercar con confianza al trono del Padre para hacerle conocer nuestras necesidades, nuestros deseos. Pero nuestros deseos deben ir siempre en armonía con la voluntad revelada de Él en su palabra. Entonces, cuando decimos Padre nuestro, Jesús está diciendo también que siempre Dios tiene disposición a escucharme, que siempre Él tiene el anhelo de prestarme oído a mis alabanzas, a mis peticiones, por una sencilla razón, porque soy su hijo. Ahora, ¿por qué Dios es mi Padre? ¿Por qué yo debo estar seguro? Hoy en día lo dijimos, porque tenemos a Cristo y Él es el acceso al Padre, lo enseñó en Juan 14:6. Pero estoy seguro y debemos estar seguros que Él escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones en esta dimensión de amor espiritual y eterno. ¿Por qué? Porque dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Expresión aramea que habla de ternura. Pablo estaba diciendo, los que son hijos de Dios están seguros. ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu Santo de Dios, los ha sellado, Efesios capítulo número 1, y no solo los ha sellado para que tengan temor de Dios, sino que los ha sellado y les ha dicho, ustedes eran unos huérfanos sin el Dios de amor, sin el Dios basado en los méritos de su Hijo, y ahora han sido adoptados como sus hijos, nacidos de Él, un espíritu de adopción, y por esa razón puedes acercarte al Padre y decirle, Padre, con toda la ternura del mundo. Cuando Jesús estaba diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, o Padre nuestro, Él estaba ejemplarizando esa relación de amor que Él tiene con el Padre desde siempre, desde la eternidad pasada. Ha habido amor ahí entre las personas de la bendita Trinidad. Por eso usted recuerda la escena cuando Jesucristo se levantó entre los muertos. Hay una escena que muchos confunden, que muchos tuercen en la Biblia. Cuando María Magdalena ve al Señor Jesucristo resucitado y Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ahí muchos tratan cosas místicas, que no quería que lo toquen porque era un fantasma, y un poco de especulaciones que no viene al caso.
Jesús le dijo a María Magdalena, no me intenten retener con ustedes, porque yo ya vine a cumplir mi misión por los pecadores, ahora me voy en esa relación que tengo con mi Padre. Esa era la ilustración, pero lo más hermoso es que todo aquel que tiene a Cristo puede hacer exactamente igual, lo mismo. Puede decirle, Padre nuestro, Padre nuestro. Así que no hay necesidad de ser desconfiados cuando oramos. No hay que ser tímidos cuando oramos. No hay que ser reservados cuando oramos. Sino podemos ir en total ternura, Abba Padre. Incluso muchos dejan de orar, ¿sabes por qué? Porque pecan. Y se sienten a veces un poco hipócritas. Dice, ¿para qué voy a orar? Mira lo que he hecho, soy un hipócrita. Déjame decirte que no hay que tener, si Dios es tu Padre, si es nuestro Padre, como dice el Jesús, Padre nuestro, entonces nosotros debemos entender que podemos ir confiadamente a Él, inclusive cuando fallamos su estándar de moralidad. ¿Tú te acuerdas de la escena del hijo pródigo? ¿Te acuerdas esa escena? Algo maravilloso sucede en Lucas 15. Jesús está confrontando a los fariseos, viendo cómo ellos no dejaban entrar al reino a aquellos que se querían acercar, ni ellos entraban y no dejaban entrar a nadie. Por su religiosidad, sus tradiciones, su jactancia. Se creían buenos en su propia opinión. Y el Señor Jesucristo entrega 3 parábolas en Lucas 15. Una de ellas es el hijo pródigo, también la otra es la oveja perdida. Y todo tiene el sentido de decirnos que el hijo pródigo era el fariseo. Pero la ilustración viene de una forma para nosotros impactante, porque quiere decir que cuando ese hijo se malgastó todo lo que tenía, tú conoces la historia, dice que luego llegó a comer comida de cerdos y que estando allá se puso a meditar. Bueno, en la casa de mi padre yo no tenía esto. O sea, mira cómo estoy, todo mísero, perdido. He perdido todo. He perdido el amor de mi padre. Él pensó que había perdido el amor de su padre por sus pecados. Y él dice, según Lucas 15:20, que él comenzó a entrenar a su mente, a decirle, voy a llegar allá, le voy a decir, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Padre, perdóname. Él comenzó a pensar eso en su corazón. Y sucede que cuando él se decide regresar a la casa de su padre, esto es lo majestuoso. El padre lo observa a lo lejos y dice, Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Correr para una persona de tan alta dignidad como un dueño de muchas posesiones era una deshonra. Pero sin embargo, el padre, cuando vio al hijo que venía, el padre no le importó y fue corriendo a abrazarlo y a besarlo y a perdonarlo, incluso antes de que le diga, perdóname. Así es nuestro Dios cuando pecamos. Él solo quiere que vayamos y le digamos, entendiendo, Padre nuestro, tú eres mi Padre. Y tú no eres como mi Padre terrenal, quizás que son imperfectos, o como nosotros que somos padres, que somos imperfectos. Él es justo, perfecto, santo, lleno de misericordia. ¿Por qué dejaría yo de ir donde mi Padre? No hay que temer. Dios es nuestro Padre. Él nos ama. Él nos ama. Y cuando hay este entendimiento, ¿cómo debe ser tu vida, hermano? ¿Cómo debe ser? Escucha lo que dijo Pedro, ¿cómo debe ser? Y se invocan por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vivan una vida recta. Si Dios es su Padre, vivan rectamente para que cuando se acerquen le den gloria y alabanza a su nombre. Y Jesús pone énfasis en su Padre y Él dice, está en los cielos, dice el texto. ¿Y por qué Jesús dice está en los cielos? Bueno, como que lo sabemos, como que su audiencia lo sabía, pero Jesús está enfatizando, ¿qué cosa aquí? Él está enfatizando que debemos acercarnos en un espíritu de devota y humilde reverencia. Ahora, ¿qué es el cielo? Muchos podrán dar el concepto, bueno, es la morada de Dios.
Dios habita en los cielos y por implicación eso significa que es felicidad, que es poder, que es eternidad. Ahora déjame hablarte de los cielos. Al menos estamos de acuerdo en que existen al menos tres, al menos, aunque la palabra está en plural, los cielos, pero se nos ha permitido conocer al menos el cielo atmosférico, el que tú y yo vemos, donde están las aves volando, que es esta bóveda celeste o esta troposfera. Esta es la región de la atmósfera respirable que cubre toda la tierra. Eso sería el primer cielo, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos, saliendo de este cielo, tenemos el cielo planetario. O podemos decir ahí está colgado el sol, donde Dios tiene colgado el sol, la luna, las estrellas, los planetas. Y luego encontramos esa experiencia, porque por Pablo comprendemos que Dios habita en el tercer cielo, porque Pablo en 2 Corintios 12, 2, 4 dice, conozco a un hombre en Cristo. Estaba hablando del mismo, ¿no? Pero humildad. Dice que hace 14 años en el cuerpo no lo sé, si fue del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Cuando Dios trata con Pablo, lo llevó a su morada eterna, a ese lugar exclusivo del tercer cielo, donde están los santos ángeles, dice Apocalipsis, donde están también los santos fallecidos, donde están allí alabando al Señor. Y este sería el tercer cielo. Así que Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Solo una aclaración. ¿Dios está en todo lugar o no? Claro que sí. Dios habita en el tercer cielo. No significa que Dios está contenido ahí nada más. No hay nada que pueda contener al Dios de la Biblia. Salomón dijo, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Él no puede ser contenido porque Él es omnipresente y su presencia se extiende a cada esfera de la existencia. Pero sin embargo, el tercer cielo es el lugar de Él de manera exclusiva. Ahí es el puesto de mando. Ahí es donde Dios está dando todas las operaciones del reino universal. Ahí es donde Él está gobernando todo lo que hay en el universo. El trono de Dios reside en el cielo. Ahí Apocalipsis 4 dice donde Él es adorado, donde están cantando alabanza. Escuche, ese tercer cielo es el lugar también desde donde descenderá la tierra de la nueva Jerusalén después del milenio. Eso vio el apóstol Juan cuando dijo la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios en Apocalipsis 21:10. Pero Dios habita en medio de nosotros. Dios está en todo lugar. Él es totalmente sublime. Él lo llena todo, dice Jesús. Entiendan eso cuando oren, que Él es trascendente. Él está allá en el tercer cielo y es muy distante para nosotros. Pero al mismo tiempo Él es inmanente, está tan cerca a nosotros cuando oramos, cuando vivimos, cuando existimos, cuando caminamos, cuando pensamos. Y esto hay que entenderlo. Jesús nos está diciendo, cuando oremos, sepan que se dirigen al trono de Dios en su morada santa. Esto tiene la idea de ser sublime, como dijo Isaías 57:15. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir a los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jesús quiere que entendamos en esta expresión, Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos en la invocación no entramos a ninguna petición todavía, hermanos. Escuchen, Jesús quiere que entendamos qué cosa. Quiere que entendamos que el Padre lo llena todo, que Él es sublime, que Él tiene una morada eterna, que nuestras oraciones son más rápidas que la tecnología de nuestros días y nuestras oraciones no necesitan de megabyte, de kilobyte para llegar al trono de Dios, sino nuestras oraciones son instantáneas porque Dios, donde está un hijo de Dios, está Dios. No hay nada que se pueda ocultar de nuestro Padre Celestial, porque inclusive la presencia de Dios estará en el infierno con aquellos que rechacen a Cristo. Pero en el infierno estará la presencia de Dios, ¿para qué? Para derramar su ira por la eternidad futura.
Pero los hijos de Dios oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay que sacarse la idea que muchas veces por años se enseñó en la religión tradicional, diciéndole a los incautos, a aquellos que no quieren venir a Cristo, diciéndole que solamente en el edificio, en esa iglesia tal, ahí está la presencia de Dios. Eso es falso. Dios no puede ser contenido en un edificio. Dios está en todo lugar. ¿Qué dijo Jesús? Cierra tu puerta, entra a tu cuarto, ora a tu Padre que está en los cielos. Él no está en un edificio. Él llena todo. Entonces entendamos que la paternidad de nuestro Dios, hermanos, y seamos responsables, por favor. Seamos responsables al orar en este sentido. Oramos otra vez a la morada santa, sublime que está en los cielos. Dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso Él ha hecho. Cuando Jesús expuso a la élite religiosa su hipocresía y su anhelo de tener alabanza de los hombres, advirtió a sus seguidores ahí en el Evangelio de Mateo y les dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Porque así le gustaba que le digan a los religiosos de aquellos días, Padre, haciéndoles sentir que ellos eran más espirituales o estaban más cerca de Dios. Jesús dijo, no, su verdadero Padre está en los cielos. No, tu Padre no es un hombre, por decirlo así, que te va a salvar. Pero el Padre de los cielos, por medio de su Hijo, puede salvar, puede edificar. Debemos atesorar otra vez que no oramos a un desconocido, hermanos. No oramos a un desconocido, sino que oramos a un Padre que tiene un lugar exclusivo para nosotros allá en la eternidad. Así que en cualquier lugar que tú te encuentres, cuando ores a Dios, yo quiero que entiendas esto. Debes de comprender que tu oración está retumbando en los cielos. Allá está retumbando por su gracia. ¿Podemos ir confiados a recibir misericordia? Claro que sí. ¿Podemos ir a recibir perdón constante? Claro que sí. ¿Podemos ir a pedir compasión por todos sus hijos? Claro, si el Salmo 103:13 lo leímos hace un rato, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahora, hay otra realidad aquí, en esta mañana, ya terminando. Estas palabras que estás en los cielos tienen otra gran realidad que no podemos dejar pasar por alto. Significa que solamente Él tiene el poder y el derecho soberano de responder cuando Él quiera nuestras oraciones, nuestras peticiones. Y si decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, si invocamos a Dios de esa manera, entonces yo debo entender que aquí en esta tierra solo soy un ave de paso, solo soy un peregrino, como dijo el apóstol Pedro. Por eso la Biblia dice, ponga la mira arriba en los cielos y no aquí abajo en la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Porque todo verdadero hijo de Dios tiene su hogar, ¿sabes dónde? En los cielos con el Padre. Y esto es muy consolador para mí, porque ni siquiera habíamos nacido. Ya nos tenía un lugar junto a Él. Habrá un día en que ya no vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. En la eternidad vamos a decir solamente Padre nuestro, porque Él estará con nosotros allí. Así que, hermanos, que esta invocación sea real, que sea genuina, que sea verdadera, y que cuando la meditemos entendamos que solo aquí en la tierra estamos de pasada. De pasada. Quizá tu vida se te acabe hoy día mismo, o después de 10 años, 20 años, 30 años, no lo sabemos, hermano. Solo Dios lo sabe. Pero si Dios es tu Padre, Jesucristo que dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y la fue a preparar. Así que si nos sorprende la muerte, tranquilos, hermanos, haremos realidad, Padre nuestro que estás en los cielos, y tú me llevarás a tus cielos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, entendemos que es tan santa, tan preciosa.
Bendito Padre, gracias por enseñarnos que lo más importante cuando oramos no es que tú satisfagas rápidamente como que fueras, Señor, un mago ahí que tiene que solucionarnos los problemas. No. No, Señor. Padre nuestro, gracias por amarnos con esa relación íntima, eternal, genuina, desinteresada, en perfección, en soberanía, en gracia, en providencia. Ante todo lo que podamos vivir en esta tierra, Señor, tú más que nadie sabes el sacrificio de tu Hijo para levantar un pueblo que pueda dirigirse a ti como nuestro Padre, que está allí en el tercer cielo y que ahora retumban nuestras oraciones y siempre, constantemente, porque nos has adoptado como tus hijos por la gracia, para ser coherederos del reino, como dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Bendito Padre, bienaventurados son aquellos que reconocen su miseria espiritual y que vienen a mí para alcanzar perdón y para darles una nueva vida y para que sean habitantes del reino y para que puedan conversar con mi Padre como yo he conversado desde la eternidad pasada. Gracias por ese privilegio. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por bendecirla. Permite que nosotros seamos sobreedificados sobre ese fundamento precioso que es el Señor, y que esta enseñanza no sea arrebatada por el maligno, que quiere que se olvide todo lo que hoy tú les diste a tu pueblo, dándole un alimento espiritual para poder postrarnos correctamente en oración. Déjame pedirte algo más, Padre. Tú conoces los que no son salvos de esta sala. Ten misericordia de ellos y sálvalos. Que ellos puedan clamar ahora mismo a Cristo como su Señor, su Salvador, que puedan arrepentirse, que puedan vivir para Él, que puedan confesarlo públicamente delante de todos los hombres. Que pasen de tu paternidad creadora a una paternidad de relación y amor íntimo. Por favor, Padre, compadécete de todos nosotros. Gracias te damos en esta mañana por la bendición que has hablado a nuestras vidas. Te lo agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén. Amén.